El Cartel de Medellín fue una de las organizaciones más peligrosas en los años 80 y 90. Repasaremos a continuación los personajes más importantes de la cúpula de este cartel, desde fundadores como el Padrino y Griselda Blanco, pasando por los Escobar Gaviria, el Mexicano y los Ochoa. Toma asiento y no te pierdas de esta macabra historia. Algunos textos sobre la vida de Pablo Escobar determinan que su carrera delictiva la comenzó en función del rey del contrabando en Colombia, Alfredo Gómez López. Es cierto en la medida en que lo ocupó en la servidumbre elemental de la organización, donde los muchachos aprendían la profesión de subordinados y no en el ejercicio de la valentonada, que es lo pretendido por los escribanos de oídas. Por el parque de Envigado se paseaba don Alfredo Gómez, hombre veterano, diabético, conservador, de pose aristocrática, vecino del barrio del Poblado, quien a pesar de haber conseguido su fortuna contrabandeando cigarrillos, electrodomésticos, whiskies, telas y porcelanas, era considerado un gran señor. El Padrino, como lo llamaron tras la publicación del libro de Mario Puzo, llegó a ser tan poderoso que lo recibían casi como jefe de Estado cuando visitaba Panamá, Honduras y El Salvador, países donde tenía grandes inversiones. En Colombia le hacían venia a los políticos y los generales, que incluso le prestaban sus soldados para escoltar sus caravanas de contrabando y para que sirvieran de albañiles en la construcción de su casa en el barrio Santa María de Los Ángeles, en el Poblado. Pablo se sabía la vida, obra y milagros de este padrino local. Además, según recuerda Arcángel, les hablaba de otros contrabandistas prósperos como Jaime Cardona Vargas, conocido como el Rey del Marlboro, y don Alberto, a quienes definía como hombres guerreros, inteligentes y habilidosos, que le hacían al contrabando, apuestas ilegales y al negocio de las joyas. Definitivamente Pablo siguió sin querer los pasos de su abuelo Roberto, metido en el negocio de compra y venta de carros arreglados. Conoció unos personajes muy importantes en Medellín, que trabajaban en el contrabando. Era un grupo como de 10 personas. Había uno que le decían el Padrino. Le hicieron a Pablo una oferta tentadora que no tardó en aceptar. Consistía en irse para los puertos del Urabá antioqueño para coordinar la entrada de las cajas repletas de concentrado que llegaban desde Panamá. Vieron en Pablo a la persona perfecta, pues tenía una gran facilidad para convencer a las demás personas con argumentos creíbles y directos. Fue así como logró su primer éxito. Convenció a los negros coteros que robaban mercancía y los persuadió para que no lo siguieran haciendo, y a cambio les prometió trabajo e incentivos como rifas y regalos. En ese momento, el robo de las cajas con el concentrado a manos de los negros tenían dificultades a los capos del negocio. Sin necesidad de amenazarlos, Pablo los erradicó. Fue con el Padrino, capo de capos de aquel entonces, como Pablo y Gustavo se encarrilaron hacia los grandes ilícitos. Así los patrones le empezaron a tomar confianza y en adelante le entregaron más responsabilidades. Le entregaron un carro y dinero para que liderara la caravana de camiones con el contrabando rumbo a Medellín. Una vez preparados los camiones cargados que iban repletos de cigarrillos, licor, electrodomésticos y otras cosas, Pablo ordenaba la salida. Con el dinero en la mano, la función de Pablo consistía en sobornar a los policías que iban encontrando a su paso para que así les permitieran seguir con la mercancía. El trabajo le duró mucho tiempo. Pablo no fumaba ni tomaba licor, y esto ayudó a que le tornaran más confianza. Aprendió tanto que los jefes lo enviaban hasta Panamá. El patrón se regresaba en los barcos del contrabando, descargaba toda la mercancía y la ponía en Medellín. Ya hacía el trabajo solo, pues los patrones hasta le dejaban que recogiera el producto de las ventas para guardar el dinero en caletas. La confianza era plena. Un día lo citaron en Medellín los socios capitalistas del negocio. Pablo, ya es hora que dejes de trabajar como empleado raso y te vuelvas nuestro socio, le notificaron. Le explicaron que lo nombrarían socio sin necesidad de dar dinero y que por ello recibiría el 15% de las ganancias. Pablo se había ideado un sistema muy seguro para guardar el dinero. Fabricaba unas caletas especiales en las paredes de las casas, forradas en icopor. Les hacía cerraduras electrónicas para abrir desde unos switches, y nadie más que él sabía cómo hacerlo.
los controles electrónicos y los motores que movían las puertas de las caletas. Los compraba en una fábrica de Medellín llamada Puertas Universal. Las caletas de Pablo eran el refugio predilecto para el dinero de los jefes de la organización. Cada 2 semanas, cuando decidían hacer nuevas compras, los patrones le indicaban a Pablo que debía sacar la plata y llevarla hasta un sitio para cambiar los pesos por dólares. El negocio era cada vez más próspero. Para esa época, Pablo ya tenía bajo su control cerca de 40 camiones. Pablo era muy popular en los pueblitos por donde pasaba su caravana del contrabando. Su paso era esperado porque además de plata en efectivo, donaba televisores a los caseríos. La confianza que ya se había ganado con la ley se dañó una vez que un capitán al que el patrón le pagaba fuertes sumas de dinero decidió delatarlo. El capitán fue muy sagaz porque había sido enterado de su cambio de estación hacia otra ciudad. Aprovechó esta coyuntura para recibirle el soborno al patrón, irse y entregar la información a sus superiores. Lo más seguro es que estaría buscando un ascenso. Cayeron 37 camiones y en la época fue considerado el golpe más grande contra los contrabandistas. Para su fortuna, Pablo no alcanzó a ser capturado, ya que el campero en el que venía se había varado antes de llegar al lugar del operativo. Llamó a sus socios que se encontraban en Medellín y ya ellos sabían de la caída del cargamento. De quien primero se poseen datos por tráfico en Medellín es el padrino, Alfredo Gómez López, moteado por él mismo, quien debió huir a Cartagena luego que un desprevenido agente de la aduana de Medellín le incautó un circuito cerrado de televisión de contrabando hasta ese momento. El negocio lo manejaba él con su propia organización, conformada en Antioquia por Jesús Emilio Escobar Hernández y Fabio Restrepo Ochoa, familiar del clan Ochoa. Esta organización de narcotraficantes operaba en llave con los contrabandistas de Esmeraldas de Boyacá, cuyo asiento normal es Bogotá. Un medio que prueba esta afirmación lo constituye la forma como se desarrolló la cumbre de la mafia del narcotráfico en esta ciudad, que se llevó a cabo en febrero del 1 al 7 para tratar una estrategia frente al desmantelamiento que habían logrado las autoridades norteamericanas de su red de distribución en ese país. La Policía Nacional solo tuvo conocimiento de la reunión cuando concluía. Desde 1973, las autoridades sabían de la vinculación del padrino, el gran capo de capos del contrabando, un laboratorio allanado en Bogotá, varias propiedades donde aterrizaban avionetas que transportaban la mercancía ilícita y 2 empresas aéreas eran de su propiedad. Pese al escándalo, la justicia no podía procesarlo. Según denunciaba una reseña de prensa, la inmunidad del padrino se evidenciaba en que su fortaleza en el barrio Santa María de Los Ángeles, en el Poblado, seguía siendo intocable. En su interior permanecían centinelas armados que venían de arriba, quitaban del medio a los pocos oficiales que se atrevían a intervenir. A pesar de las denuncias, el padrino movía sus fichas políticas con capacidad. En 1974 se agitaba en el país una agria contienda electoral. Se disputaban la presidencia de 2 pesos pesados. Álvaro Gómez, el hijo del expresidente Laureano El Godo, arrasador con el discurso de instigador de la sangre, y Alfonso López Michelsen, quien en los años 40 había ocasionado la renuncia de su padre, Alfonso López Pumarejo, a su segundo periodo presidencial por graves acusaciones de corrupción. El padrino, famoso desde joven por borracho, mujeriego y pendenciero, apoyó a Álvaro Gómez, de quien le gustaba su talento moralista y represivo. Pero ni modo. Alfonso López, quien se simbolizó para su campaña como un gallo de pelea, le ganó y tuvo como su padre escándalos de corrupción. Sin embargo, el padrino perdió solo en parte porque también había apostado a las ligas menores y logró elegir a varios senadores y representantes de su bolsillo. En diciembre de 1974 se debatía en el Congreso de la República sobre su influencia en la clase política conservadora. El padrino contó con la defensa incondicional del Parlamento Guido Parra, un abogado alto, de nariz prominente y aguda inteligencia, quien años más tarde habría de ser vocero público de Pablo. Mientras la prensa conservadora de Medellín guardaba silencio frente a los manejos políticos del padrino, la prensa liberal de Bogotá parecía dispuesta a meter el dedo en la llaga. A medida que la polémica se calentaba, Pablo, que la seguía con pasión, recortaba y guardaba celosamente los extensos artículos que ante sus ojos aparecían como pruebas fehacientes del poder de su patrón.
En ese mismo año a Pablo lo detuvieron por conducir un automóvil robado. En las investigaciones descubrieron que no era un caso fortuito, sino que tenía como negocio comprar carros malos en remates para usar sus placas en carros robados. En la cárcel La Ladera coincidió con el padrino, quien finalmente había sido detenido por un contrabando transportado en camiones militares. La vieja generación de contrabandistas siguió acabándose. Al más allá se fueron el denominado Rey del Marlboro, cuando su avioneta en pleno vuelo estalló sobre los cielos de su finca en Caucasia. Años más tarde, el padrino Alfredo Gómez, capo de capos, lo sentenció a un infarto cuando caminaba en su ya pasible vejez por una calle de Medellín. Algunos capos que todavía lo recordaban como el gran maestro enviaron flores. Le tenían agradecimientos porque había aportado un conocimiento que incluía rutas, formas de comprar autoridades y políticos de todo tipo, incluidos los presidenciales. Así terminó la historia del padrino, el único hombre al que el patrón llamó patrón. Paulo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Fue el tercero de un hogar de 7 hijos. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echeverry, campesino agricultor que dejó una inmensa fortuna a su muerte, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, maestra de escuela. Sus hermanos, en orden de nacimiento, fueron Roberto de Jesús, alias El Osito, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando. El menor, nacido en 1958, quien murió a los 19 años en 1977. Hermilda Gaviria se dedicó a criar a Roberto y a Pablo con abnegación, pero Abel no pudo sostenerlos porque la finca no daba lo suficiente y por eso no tuvo otra opción que buscar trabajo. Lo consiguió donde su vecino, el reputado dirigente político antioqueño Joaquín Vallejo Arbeláez, quien lo empleó como mayordomo de su hacienda El Tesoro. Abel, el abuelo de Pablo, puso una tienda que por falta de clientes quebró varios meses después en un cuarto que daba a la calle. Entonces Pablo, avispado como siempre, se pasó a vivir a ese espacio, que pintó de azul claro como su habitación en el tablazo. Además, se armó una pequeña biblioteca con 2 de los entrepaños de madera que sobraron tras el cierre del negocio del abuelo. Allí puso perfectamente ordenados algunos libros de política, su colección de revistas selecciones del Reader's Digest y textos de los líderes comunistas Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin y Mao Zedong. En un rincón de su improvisada biblioteca exhibió una calavera de verdad. El patrón un día decidió poner a prueba sus miedos, y lo mejor era meterse a la medianoche al cementerio a sacar una calavera de una tumba. Nadie lo espantó ni le pasó nada. Después de limpiarla, la pintó y la dejó arriba de su escritorio como pisapapel. Contó un día Pablo a su hijo Juan Pablo. En los planes cotidianos de Pablo aparecía constantemente su primo, Gustavo Gaviria. ¿Quién era Pablo Escobar? ¿Por qué llegó a ser tan exitoso en esta empresa? A Pablo es sencillo describirlo en sus rutinas, pero era desafiante y complejo en su mundo interior y su mentalidad. La carrera criminal de Pablo comenzó el día en que descubrió la manera de falsificar los diplomas de bachiller que otorgaba el liceo con los que se graduaban los estudiantes. Para cometer el fraude, Pablo y su primo pidieron prestadas las llaves de la sala de profesores y a escondidas le sacaron copia en un molde de plastilina, para después robar los diplomas, que entonces eran expedidos en papel sellado, y mandaron a hacer los sellos del colegio. También se aprendieron la letra de los profesores para poner las notas y sus firmas. Así decenas de jóvenes se graduaron del Liceo de Antioquia sin haber pasado por sus aulas. El manejo de llaves también le sirvió durante un tiempo para venderles a los alumnos las respuestas de los exámenes más complicados, como matemáticas y química, hasta que alguien sospechó porque de manera inusual los estudiantes sacaban elevadas notas en esas materias y por ello los directivos del liceo modificaron las evaluaciones y cambiaron las respuestas. Pablo comenzaba a tener algo de dinero en sus bolsillos y eso lo animó a seguir con sus todavía pequeñas fechorías. Al tiempo que se lucraban de los falsos diplomas, Pablo y su primo Gustavo robaban naranjas en una finca situada varias calles más arriba de La Paz y las vendían en el mercado o en las casas del barrio. Pablo y sus amigos empezaron a tomarse en confianza en aquello de cometer delitos y un día robaron el automóvil Cadillac del obispo de Medellín, que asistió a la inauguración de una obra en el barrio. Uno de ellos estudiaba en el SENA y sabía cómo poner a andar un vehículo sin llaves. Una vez encendido fueron a dar vueltas por los municipios cercanos a Medellín y cuando regresaron se dieron cuenta de que el barrio estaba lleno de policías buscando el automotor. Entonces fueron a un paraje entre La Paz y el barrio El Dorado en la vía Envigado y lo dejaron abandonado.
Con el dinero que ahorró durante ese tiempo, Pablo dio un primer paso hacia adelante al comprar una moto italiana Vespa, gris, modelo 1961, con la que de la noche a la mañana se convirtió en el tumbalocas del barrio. Las muchachas descubrieron un galán enamoradizo, dicharachero y detallista, pero también folclórico al vestir porque no le importaba si la ropa combinaba o no. Además, le gustaba remangarse la camisa y dejársela por fuera del pantalón. De vez en cuando aparecía por las calles del barrio enfundado en una ruana de lana blanca, similar a la que años después lució recién llegado a la cárcel La Catedral. Pablo y Gustavo estaban siempre en la búsqueda de realizar algún negocio para tener dinero en los bolsillos. Un día robaron un camión cargado con jabones, que vendieron al menudeo y a mitad de precio en las tiendas del barrio. Con este dinero cambiaron la Vespa por otra motocicleta italiana Lambretta modelo 1962. La necesidad de dinero los llevó un día a convertirse en vendedores de lápidas, las losas que se ponen en las tumbas de los cementerios con los nombres de los difuntos. El negocio era atractivo porque el papá de Gustavo era propietario de una fábrica de losas y relieves y les daba un buen margen de ganancia. Finalmente, Pablo y Gustavo dejaron el negocio de las lápidas ya que no resultaba tan rentable como ellos querían. Esa constante búsqueda de opciones llevó a Pablo a pronunciar una frase que varios de quienes integraron su barra de amigos no olvidaron nunca. Fue una noche, cuando departían en la heladería La Iguana y en tono serio, decidido les dijo: si a los 30 años no he conseguido 1 millón de pesos, me suicido. Decidido a llegar a esa meta cuanto antes, en compañía de Gustavo se dedicaron a robar las taquillas de los teatros, las salas de cine en el centro de Medellín. También se dedicaron a robar carros, de varias maneras. Una forma de hacerlo consistía en llevarse los vehículos nuevos recién salían del concesionario. El cómplice era un tramitador, que además de legalizar los documentos sacaba copia de la llave del carro y se la entregaba a Pablo. Cuando el desprevenido propietario recibía el carro, lo seguían hasta su casa, esperaban a que lo guardara y minutos después se lo llevaban. Pablo, estando en la cárcel, se encontró con Alfredo Gómez López, el Padrino, con quien ganó una enorme fortuna contrabandeando whisky, cigarrillos, electrodomésticos y otros productos que traía desde la zona fronteriza de Urabá para venderlos en Medellín y otros lugares del país. El Padrino, que ya había salido de la cárcel, y le ofreció escoltar las caravanas de camiones que traían la mercancía desde Urabá. Pablo aceptó con la condición de que su primo Gustavo trabajara a su lado. Muy pronto, los dos ganaron fama en el gremio de los contrabandistas por su arrojo y sangre fría a la hora de resolver problemas, como aquella vez en que la policía retuvo 5 camiones cargados con cigarrillos Marlboro cuando salían de Urabá, y Pablo y Gustavo viajaron hasta allá y lo recuperaron en menos de 24 horas. El Padrino, satisfecho por la labor de Pablo y Gustavo al proteger sus rutas del contrabando, les entregó otra responsabilidad: guiar caravanas entre 30 y 50 vehículos cargados de mercancía hacia Medellín desde el puerto de Turbo, en Urabá. El cargamento del Padrino llegó a salvo después de pasar sin problema por algunos retenes de la policía, de la Armada y del resguardo de aduanas de Antioquia, gracias a la astucia de Pablo y Gustavo. Todo era tranquilidad para el patrón, hasta que el día 7 de junio de 1976 recibió una llamada en la que uno de sus trabajadores le informó que agentes del DAS habían descubierto el cargamento de cocaína que traían desde Ecuador en un camión. Pablo intentó sobornarlos con $5,000 de los que estaba convencido que estaban dispuestos a recibir dinero, pero todo se trataba de una trampa. Por eso, esperaron a que Pablo les propusiera recibir los dólares y en ese instante le dijeron que él, Mario y Gustavo y los 2 conductores del camión quedaban detenidos por tráfico e intento de soborno. De inmediato fueron llevados a los calabozos del DAS en Medellín, donde pasaron la noche y en la mañana siguiente los trasladaron a la cárcel Bellavista. En la reseña de ingreso al penal, Pablo fue identificado con el número 128482 y le tomaron una foto en la que se ve sonriente, tal vez porque estaba convencido de que su permanencia allí sería corta. Esta imagen sería famosa y posteriormente usada en la política en contra del patrón. Hasta este momento la vida del patrón transcurrió entre delitos menores. Ya luego empezaría Pablo con el imperio que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de Colombia. Conocida como la Viuda Negra o la Madrina de la Coca, Ana Griselda Blanco Restrepo es otra de las figuras de la venta de estupefacientes colombiano, reconocida a nivel nacional e internacional. Aunque su historia es menos comentada que la del capo Pablo Escobar, Blanco patrocinó a este hombre y fue una de las primeras delincuentes en establecer las rutas que llevaban la droga hacia los Estados Unidos. Blanco nació en un barrio marginal de Cartagena en 1943, ciudad ubicada en la costa caribe de Colombia.
Su madre quedó embarazada siendo criada de su patrón, el señor Blanco, y fue expulsada de la hacienda. Posteriormente, Ana Lucía Restrepo, su madre, se dedicó a la prostitución y la familia se trasladó a Medellín cuando Griselda tenía 3 años. A los 11 años de edad, conjuntamente con un grupo de niños y adolescentes marginales de Medellín, secuestraron a un niño de clase acomodada y al demorar los padres del menor secuestrado la negociación del rescate, Blanco finalmente le disparó, matándolo en el acto. La madrina es recordada como una mujer de carácter fuerte, que no toleraba los engaños, razón por la que tuvo varios esposos, a los que se presume ella misma asesinó o mandó a matar, razón por la que también se le empezó a llamar la viuda negra. Sin embargo, la información sobre la vida de Griselda está llena de suposiciones, exageraciones y datos no tan exactos. A los 14 años abandonó su hogar tras haber sido violada por su padrastro, algo que su madre nunca le creyó. Poco después de dejar su casa conoció a Carlos Trujillo, quien fue su primer marido y con quien tuvo 3 hijos, Dixon, Uber Schneider y Osvaldo. Su tercer esposo fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo a su 4.º hijo, Michael Corleone Sepúlveda, nombre que le dio ella misma por la película del Padrino. Pero su gran entrada al mundo ilícito se dio gracias a su segundo esposo, Alberto Bravo, con quien afianzó el negocio de la venta de estupefacientes con el cartel de Medellín, incluso antes de la llegada de Pablo Escobar a este. De hecho, Blanco fue la primera en pagarle a lugartenientes de la ciudad para deshacerse de la competencia y establecer de esta manera el miedo en la capital de Antioquia. Años después de lograr el control del negocio ilícito, Blanco tuvo la idea de exportar la droga a los Estados Unidos y fue pionera en la creación de las rutas del negocio criminal, que llevaba la droga hasta Miami a través de muchachas jóvenes utilizadas como mulas. Escondía la droga en lugares inimaginables para la época. Creó compartimentos especiales para la ropa interior que llevaban las jóvenes reclutadas como correo humano y escondió la droga en los tacones de sus zapatos. Su golpe maestro sería el envío de 1.000 kilos de droga en el buque Escuela Gloria de la Armada Colombiana, que atracó en Miami como parte de una regata internacional en 1976 que celebraba los 200 años de independencia americana. El negocio le resultó tan bien al criminal que, junto a su esposo, se radicaron en Nueva York, haciéndose pasar por importadoras de ropa, mientras seguían controlando el negocio de la droga, exportando el producto del cartel de Medellín. De esta manera, Blanco logró hacerse con una fortuna de más de 1.5 mil millones de dólares, teniendo ganancias hasta de 63 millones de dólares mensuales. Sin embargo, el negocio empezó a presentar problemas en su vida personal cuando su esposo regresó a Colombia para seguir controlando el cartel, mientras Blanco se quedó en Nueva York. Su crueldad era única, tanto así que si le solicitaban drogas y no le pagaban a tiempo, o sentía que el dinero no era suficiente por lo que estaba dando, tomaba la decisión de acabar con la vida de los responsables. Cuando Griselda ordenaba un asesinato, instruía a sus lugartenientes para que acabaran con todos los posibles testigos. No importaba si había mujeres y niños, todos debían morir. La primera vez que Griselda Blanco se reunió en los años 70 con Pablo Escobar en Miami, él era apenas un pequeño jalador de carros de Medellín que buscaba entrar en el negocio, y así fue que ingresó al mundo de la venta de estupefacientes y formó parte de los más de 1.500 individuos que trabajaban para ella. Por esos años Escobar, un entonces joven bandido, se mantuvo pegado a Blanco por la visión que tenía del negocio. Es así como por consejos de la madrina de la coca, dejó de vender la droga que producía en su primer laboratorio para los Ochoa y creó su propio cartel, uno de los más sangrientos, que solo era superado por su mentora. Griselda cometería el error más caro de un capo. Comenzó a consumir droga, lo que aumentó su paranoia. A raíz del decomiso de un vuelo que partía desde la ciudad de Cali a Estados Unidos con 600 kilos de droga, el mayor embargo de toda la historia hasta entonces del mundo ilícito colombiano, Griselda ordenó una masacre de traficantes en Miami. Al menos 40 fueron acribillados y desmembrados. En 1975, Blanco regresó a Colombia para tomar el control del negocio que había construido junto a Bravo, escapando de las autoridades estadounidenses que ya la tenían en la mira. A su regreso, mató a su esposo porque, según ella, él fue el que la traicionó en los negocios y en su relación sentimental. Ella le dio varios tiros en la cabeza y él uno en el estómago. Griselda se salvó de milagro y tiempo después se casó con su amante, Darío Sepúlveda, a quien también mató. La forma como se deshizo de Sepúlveda, el papá de su hijo Michael Corleone,
es mucho más trágica. La pareja se había separado porque no estaban de acuerdo con la manera de educar al niño de apenas 4 años. Blanco no lo dejaba ir a la escuela, pues quería que solo se formara en el negocio de la familia, por eso el papá huyó con él. Griselda desplegó un operativo para recuperar a Michael. La policía lo detuvo en Medellín y este salió corriendo para que su hijo no fuera víctima de los tiros que venían. Sepúlveda terminó baleado por la espalda. El pequeño Michael corrió hacia el cuerpo destrozado de su padre y lo abrazó, pero ya era tarde. Años después, Blanco regresó a Miami y seguía comandando el negocio del cartel de Medellín. Una fecha clave en la biografía de la madrina sería julio de 1979, cuando ocurrió la masacre de Dadeland a plena luz del día. En un concurrido mall serían ejecutados a tiros 2 enemigos de la reina de la droga. El hecho coronó la fama de Miami como la ciudad más violenta de los Estados Unidos. La DEA estaba sobre la pista de la madrina. A principios de los 80s, el abuso de las drogas y el alcohol hizo de Griselda una presa fácil para los agentes. Acosada por la cacería de las fuerzas legales e ilegales, habían montado con ella como presa. Se fue de Miami y se instaló en una modesta casa en California. Pero en la madrugada del 10 de febrero de 1985, la DEA la capturó allí. Estaba con su mamá y con su hijo Michael Corleone. Su prontuario daba para pena de muerte o cadena perpetua, pero el juicio sufrió un revés. Fue sentenciada a 20 años de prisión por venta de estupefacientes, pero en medio de la condena a Blanco la lograron acusar por 3 asesinatos en primer grado, pero se cree que la mujer fue responsable de más de 250 muertes. La DEA calcula que alcanzó a introducir más de 300 toneladas de droga, que distribuyó en las calles de Nueva York, Miami y Londres, lo que le valió el alias de la reina de la coca, pero también una condena de 20 años que purgó en 2 cárceles de Estados Unidos. A pesar de estar recluida en prisión, mandaba asesinar a sus enemigos y pudo mantener su negocio ilegal con la ayuda de otros de sus amantes, conocido como Charles Cosby, a quien conoció porque le mandaba cartas de amor sin haberla visto antes y terminó dirigiendo su industria, quien alcanzó a amasar una fortuna superior a los $500 millones. Como Griselda buscaba la forma de salir de prisión, no se le ocurrió mejor idea que secuestrar en 1994 al hijo del presidente John F. Kennedy para poder negociar su libertad. Al final, y pese a los intentos, el rapto no se pudo concretar y Cosby se entregó a la justicia y declaró en contra de ella. Desde allí fue muy poco lo que se supo de Blanco, aunque por los testimonios de algunos capos capturados se revelaron algunas historias. Se dijo que tenía un joyero avaluado en más de $10 millones, entre ellos un diamante rosado de 25 quilates que fue de Eva Perón. En su conjunto de bienes había más de 300 pares de zapatos y que tomaba té en una vajilla que fue de la reina Isabel. También que andaba siempre en varias limusinas negras o en lujosos Ferraris, con un grupo de pistoleros que no la dejaban sola porque nunca aprendió a manejar, ni a leer ni a escribir. Tras cumplir su condena, Blanco fue puesta en libertad en junio del 2004 y regresó deportada a Colombia, donde vivió en Medellín y pasó desapercibida por varios años. 3 de sus hijos habían sido asesinados por cuentas del pasado y Griselda se había aferrado a la iglesia. Como no tenía antecedentes judiciales en Colombia, las autoridades nunca se preocuparon por saber en qué andaba. Sin embargo, fue asesinada en el 2012, cuando salió de su casa y se encontraba en una carnicería a sus 69 años. Casualmente, fue asesinada por 2 lugartenientes que le dispararon desde una moto, modelo que ella utilizó por muchos años para atemorizar en la ciudad. Sobre quienes le quitaron la vida nada se supo, pues las autoridades señalaron que Griselda Blanco se había dedicado a hacer enemigos a lo largo de su vida criminal. Roberto de Jesús Escobar Gaviria nació el 13 de enero de 1947 en Río Negro, Antioquia. También conocido como alias El Osito, es un ex deportista y ex narcotraficante colombiano quien fue miembro del cartel de Medellín. En su libro Mi hermano Pablo, El Osito, relata una interesante anécdota. Cuando Pablo entró a tercero y yo a cuarto, mi mamá me regaló la primera bicicleta de mi vida. Este fue un hecho que marcaría el resto de mi existencia. El trayecto a la escuela ya no era de 4 horas sino de 50 minutos, y yo me llevaba en la parrilla especial que traía la cicla. Ir a estudiar se convirtió en paseo. Aunque era una bicicleta de segunda que mi madre pagó en varios contados, yo la cuidaba como nueva. Todos los días la limpiaba y aceitaba, y muchas veces dejé de entrar a clases por irme detrás de los ciclistas que entrenaban por la carretera hacia Marinilla, que pasaba a un lado de la escuela. Ese año lo perdí. Mi mamá y mi papá decidieron trasladarse entonces para Medellín.
En las vacaciones los visitaban los primos Gaviria, de los cuales, por coincidencia de edad, Gustavo era el preferido. Con ellos recorrían el campo, cogían guayabas, pescaban, mataban pájaros con caucheras y hacían maldades. El osito se ubicaba en un extremo del frágil puente colgante sobre el río Negro y Gustavo en el otro. Sacudían el puente y Pablo, atrapado en la mitad, gritaba aterrorizado y cuando podía corría a las faldas de su mamá. Al osito le zumbaban fuertes muendas de correa, pero él, muchacho empalagoso, no se cansaba de la maldad. Otra anécdota real y curiosa que se ve representada en series como El Patrón del Mal es la siguiente. Un Viernes Santo, Abelito, siguiendo las tradiciones campesinas, salió con un vecino a buscar luces, fuegos fatuos, ánimas en pena, que lo condujeran hasta una huaca, tesoros indígenas con piezas de cerámica repletas de oro, chocolateras con libras esterlinas, como les dicen los campesinos a las monedas de oro coloniales. Al rato vieron una luz. Sus compañeros, en vez de alegrarse, corrieron espantados, pero Abelito, probando su valor, siguió adelante. Pronto se curó de espanto. Se trataba de un tarro de galletas transparente con una vela adentro. Colgaba de un árbol que algún mortal hacía subir y bajar con una cuerda. ¿Quién me haría esta perrada?, preguntó furibundo al regresar a su casa. Yo sé quién, dijo doña Hermilda, recordando que unos minutos antes el osito y Pablo habían llegado agitados. Lo que siguió fue una tunda de correa que al osito le talló la carne, a pesar de que se había envuelto en una cobija. Pablo, por ser el pequeño, gozaba de inmunidad. Roberto terminó la primaria en la escuela Gabriel Restrepo Moreno de Medellín. Estudió el bachillerato nocturno y luego se metió a estudiar electrónica. Quizá no sea el más famoso de los hermanos Escobar, pero lo cierto es que Roberto Escobar Gaviria también ha dado de qué hablar en la cultura popular y en los más recientes años. Nacido en Medellín, es hijo de Abel de Jesús Escobar y Hermilda de los Dolores Gaviria. Su hermano menor era el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, el gran jefe del cartel de Medellín. Aunque su primera etapa de su vida no se vio influenciado por la vida criminal que llevaba su hermano, sino que terminó introduciéndose en ella. Antes de que Colombia se convirtiera en capital del narco y la violencia, Roberto se recuerda de chamaco trepado en una bicicleta pintada con los dedos y con Pablito sentado en la parrilla, ambos subiendo la cuesta en el Alto de Minas, presurosos para mirar lo más cerca posible a un monstruo italiano llamado Fausto Coppi. Aquella tarde en 1958 fue que le entraron las ganas de convertirse en ciclista. Roberto, además de ser un estudiante sobresaliente, destacó fundamentalmente como un ciclista de élite en su país, Colombia. En el año de 1965 se clasificó tercero en la prueba por equipos del Campeonato Nacional de Ciclismo de Colombia y llegó a obtener 37 triunfos en distintas carreras en un solo año. Quedó segundo en una mítica competición ciclista en el departamento colombiano de Antioquia, solo siendo superado por el campeón mundial de aquel entonces, Martín Emilio Rodríguez, campeón del mundo de 1971 en persecución y conocido por Cochise Rodríguez. Después de estos logros como deportista, se situó como entrenador del equipo nacional colombiano de ciclismo. Su apodo era el del Osito, que se le granjeó en esta época al llegar a la meta con la cara completamente cubierta de barro en una carrera, lo que provocó que uno de los comentaristas dijera: ahí viene Roberto Escobar, que más bien parece un osito. No solo era un talentoso ciclista, sino que además era un estudiante aplicado que compaginaba sus estudios con su pasión por el ciclismo. Estudiaba farmacia mientras trabajaba en la fabricación de medicamentos en la empresa de droguerías Aliadas de Antioquia, compañía que además lo patrocinaba en el ciclismo. Más adelante también estudiaría electrónica en la Academia de Ciencias Electrónicas de Antioquia. La razón por la que dejó el ciclismo se da por un desafortunado hecho. Resulta que un día estaba en la fábrica de bicicletas en Manizales cuando empezaron a perseguir a toda la familia de Pablo. Así no tuviera nada que ver. A un hijo suyo de 5 años, un policía le pegó una patada en las nalgas y le reventó los dientes de delante y su esposa fue llevada a la cárcel, sin tener antecedentes. Ahí comenzaron los problemas que lo motivaron a dejar casi por completo el ciclismo. Cuesta creer que un estudiante destacado acabaría más tarde encerrado por participar en las actividades de narcotráfico, sobre todo siendo el fundador de 2 empresas diversas como era la fabricante de bicicletas El Osito y el criadero El Potrerillo. En sus años de triunfo empresarial, combinaba esta actividad empresarial con ayudas a su hermano, el narcotraficante Pablo Escobar. Así, en 1984, tomó las riendas de la empresa Escobar Inc., vinculado al jefe del cartel de Medellín. Según las investigaciones policiales, luego se hizo cargo como jefe de una organización de sicarios que actuaba como brazo armado de este. Pero poco duraría en estos puestos, ya que se entregaría a las autoridades colombianas en 1992 para dirigir la acción política de defensa de Pablo Escobar,
de acuerdo con un plan urdido por su hermano. A pesar de esta versión, que se tiene como oficial, otras también sostienen que se puso a disposición de las fuerzas de seguridad colombianas para mantenerse a resguardo de las amenazas de los rivales del cartel de Medellín, entre estos el cartel de Cali, quien en ese momento iban tras él. Como prueba de esto que se afirma, está el hecho de que durante su estancia en la cárcel recibió una carta bomba que lo dejó ciego de un ojo, a pesar de que se encontraba en un estado paranoico y pagaba a personas para que abrieran sus cartas. Ese día se encontraba impaciente ya que esperaba unos papeles de la fiscalía que había solicitado y decidió abrir su correspondencia él mismo. Tenía problemas de control de ira y delirios de grandeza, producto de su vida como criminal, pero su actitud era mucho más descuidada que la de su hermano. Cuando Pablo intentaba negociar la paz con Gilberto Rodríguez, líder del cartel de Cali, Roberto le arrebataba el teléfono a su hermano y empezaba a amenazar de muerte al cartel rival. Saldría finalmente de la cárcel después de cumplir 10 de los 14 años de condena que se le habían impuesto. A partir de entonces se ha dedicado a seguir con su actividad empresarial y a colaborar con las autoridades colombianas para justiciar a los remanentes de la organización de su hermano. Irónicamente, su propio sobrino Juan Pablo Escobar dice que su tío debió de haber llegado a algún acuerdo con el cartel de Cali, ya que le tenían más odio que al propio Pablo Escobar y no dudaba que nada más poner un pie fuera de la cárcel, este sería ejecutado. Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del capo Pablo Escobar y dueño del gran campeón Terremoto de Manizales, quien perdió a su consentido en medio de la guerra entre mafiosos. Terremoto era un alazán oscuro que nació el 30 de marzo de 1986 en el criadero La Palmera, a 20 minutos de Manizales. El caballo de paso fino Terremoto, avaluado en $1 millón. El 17 de julio de 1993, 20 hombres armados entraron a la loma, el criadero Clan Ochoa ubicado en Envigado, Antioquia, y se lo llevaron. Tras mantenerlo 20 días en cautiverio, el gran semental fue castrado con unas tijeras y abandonado al amanecer, en la glorieta del Aguacatalá, en El Poblado. Ese mismo día el propio Escobar acusó el golpe y en un comunicado reveló que el montador de Terremoto, Óscar Cardona Zuleta, de 33 años, también había sido asesinado por los Pepes. La entrega del hermano mayor de Pablo Escobar Gaviria se registró a las 10:35 de la mañana del 22 de junio de 1991, cuando llegó a la cárcel de Envigado en compañía de su madre y la hija del jefe del cartel de Medellín. Su sometimiento fue coordinado por la directora de Instrucción Criminal, Marta Luz Hurtado, quien es la única funcionaria autorizada para tramitar la entrega a las personas que quieren acogerse a los decretos sobre rebaja de penas. Los nuevos prisioneros de la cárcel de Envigado llegaron escoltados en varios camperos, vestían chalecos antibalas y cubrían su rostro con pasamontañas. Los dos reclusos fueron escuchados en indagatoria por los jueces que instalaron despachos provisionales en la cárcel de Envigado para tal efecto. Roberto Escobar a la catedral para terminar con los rumores según los cuales iba a suceder en la cúpula del cartel de Medellín a su hermano Pablo Escobar. El exentrenador de ciclismo Roberto de Jesús Escobar Gaviria se puso a órdenes de la justicia colombiana. Escobar, de 44 años y hermano mayor del jefe de los extraditables, llegó a la cárcel especial de Envigado en compañía de Gustavo González Flores, hasta hoy un desconocido miembro de la cúpula de la organización de narcotraficantes. Los dos llegaron en medio de 7 camperos, custodiados por escoltas que marchaban en carros blindados y llevaban chalecos antibalas. Roberto ha decidido acompañar a su hermano, entre otras cosas para salirles al paso a versiones desinformadoras que lo daban como su seguro sucesor en el negocio del tráfico de drogas, dijo uno de los abogados asesores de los extraditables. Una obsesión ha perseguido a Roberto Escobar Gaviria, El Osito, desde que salió de la cárcel de Itagüí en el año 2000, después de purgar una condena de 10 años por narcotráfico, proteger el legado de su hermano Pablo. Asociado con el sueco Chris Gustafson, de 27 años, se han encargado desde el 2016 defender el nombre y la marca Escobar, sobre la que se sienten con derechos. No han dudado de defender la marca con demandas millonarias contra Netflix o Elon Musk y Tesla. En asocio con El Osito, Gustafson, quien también es conocido con el alias del Silencio, arrancaron los pleitos legales contra Netflix para proteger la marca Pablo Escobar y demandaron a la gigante del video por $1.000 millones por uso no autorizado de la historia, imagen y nombre del capo del cartel de Medellín en la serie Narcos en 2017. Escobar, representado por los abogados Brown y George Ross, llegaron finalmente a un acuerdo. Escobar Inc. se le midió también a una demanda contra el fundador de Tesla, Elon Musk, por el supuesto plagio de un lanzallamas y contra Bitcoin con el lanzamiento de una criptomoneda propia. Han retado incluso a Apple y a Samsung ofreciendo en el mercado 2 celulares plegables. El delirio llevó a Roberto Escobar a afirmar: hice miles de millones vendiendo cocaína, ahora mis teléfonos inteligentes destruirán a Apple y a Samsung.
El osito está lleno de detalles que tienen presente como símbolos de su vida, pero que escapan a sus ojos. Una grave ceguera y las limitaciones para la audición son las herencias que un asalto final de la larga guerra, que en Colombia se conoció como el narcoterrorismo, le dejó. El osito se pone unas gafas de gruesos lentes con las que intenta convertir las sombras en imágenes. Lo logra, según dice, parcialmente. En su visión predomina una penumbre donde solo alcanzan a dibujarse destellos de luces. Para conversar pone en su oreja un aparato electrónico. Con el osito, Escobar sucede lo que con muchos otros personajes. Lo miro con sus precariedades físicas, con su pequeña panza, con sus gestos amables y su tono alegre. Y no me parece el hombre que las autoridades y los medios pintaron por años como un gran criminal. Es como si esa humanidad bonachona no pudiera ser responsable del abultado expediente que se le atribuye. Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, desmintió en septiembre del 2020 la historia de la supuesta caleta de 18 millones de dólares inservibles que había encontrado Nicolás Escobar, su sobrino. Roberto insistió que la casa en la que el sobrino de Escobar dice haber encontrado la caleta, ubicada en Las Palmas, en Medellín, es donde vive él, y que no se ha hallado el supuesto botín. Además de la cantidad de dólares mencionada, una máquina de escribir, radios de comunicación, una cámara, un esfero y una pepa de oro. Nicolás está engañando al mundo, diciendo que encontró la caleta en una propiedad en Las Palmas. Esta es mi propiedad, donde yo vivo actualmente y donde hace muchos años estoy. Es totalmente falso lo que él está diciendo, dijo el familiar de Escobar, quien tiene 73 años de edad. El sobrino de Escobar contó que se dio cuenta de que en la casa de Las Palmas, donde llevaba varios años viviendo, había algo escondido por una razón paranormal. Gustavo Gaviria, también conocido como El León, nació el 25 de diciembre de 1949 en Pereira, Colombia. Era uno de los hombres más confiables de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Gustavo Gaviria, además de ser jefe de finanzas del cartel, cumplía también con otras funciones. Por sus habilidades con los números, con la organización y administración de dinero y principalmente responsable de la exportación, era primo de Pablo, con quien tenía una relación muy estrecha. Ambos, Gustavo y Pablo, comienzan su carrera criminal robando lápidas en cementerios y volviéndolas a grabar, para venderlas como nuevas, robar bancos y otros delitos a mediados de los 70. Uno de los primeros trabajos fue el secuestro y baja del señor Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos y millonarios de la ciudad de Medellín y propietario de la empresa de rama textil Coltejer. Gustavo Gaviria era un gran conocedor de las rutas internacionales del narcotráfico. Comenzó junto con su primo tomando la droga de Perú a Colombia, para luego ser enviada a los Estados Unidos. Enterado de las generalidades del negocio, Pablo no lo dudó un instante y emprendió con Gustavo el primer viaje por carretera hasta el puerto de Guayaquil, donde compraron los primeros 5 kilos de pasta. Para evadir los controles en la frontera por el puente internacional Rumichaca, previamente hicieron construir una caleta encima del tanque de la gasolina del Renault 4 del patrón. Atelio González procesó 5 kilos de pasta y de ahí sacó 1 kilo de producto que le vendieron a un comprador por $6.000. En una ocasión, uno de los cargamentos fue descubierto en el municipio de Itagüí. Tanto Pablo Emilio Escobar como Gustavo de Jesús Gaviria fueron encarcelados por este hecho en un centro penitenciario en Pasto, Nariño. Solo un par de meses después, ambos quedaron libres luego de pagar una gran suma de dinero al juez que siguió su caso. Yo puedo saber a vos qué es lo que te parece chistoso, marica. Entonces, ¿por qué salir riéndote, hermano? Gustavo continuó en el mundo delictivo junto con Pablo con El Padrino, que ya había salido de la cárcel y este le ofreció escoltar las caravanas de camiones que traían la mercancía desde Urabá. Pablo aceptó con la condición de que su primo Gustavo trabajara a su lado. Muy pronto, los dos ganaron fama en el gremio de los contrabandistas por su arrojo y sangre fría a la hora de resolver problemas. Como aquella vez en que la policía retuvo 5 camiones cargados con cigarrillos Marlboro cuando salían de Urabá. Y Pablo y Gustavo viajaron hasta allá y lo recuperaron en menos de 24 horas. El Padrino, satisfecho por la labor de Pablo y Gustavo al proteger sus rutas del contrabando, les entregó otra responsabilidad: guiar caravanas de entre 30 y 50 vehículos cargados de mercancía hacia Medellín desde el puerto de Turbo en Urabá. El cargamento del Padrino llegó a salvo después de pasar sin problema algunos retenes de la policía, de la Armada y del resguardo de aduanas de Antioquia gracias a la astucia de Pablo y de Gustavo. A partir de ese momento construirían sus propios laboratorios en Colombia, trayendo la pasta de coca de Ecuador y Perú. Más tarde se encontrarían con los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gache y fundarían el cartel de Medellín. Sus lugartenientes más cercanos dicen que su fortuna fue mucho mayor que la de Escobar, ya que las inversiones de Gustavo Gaviria fueron en obras de arte.
Propiedades en Medellín, como la Hacienda Nápoles, compartían un 50% con su primo, diamantes, autos de lujo, aviones, helicópteros y cuentas bancarias en el extranjero en países como Suiza. Era adicto al tabaco, aficionado a viajar a Europa siempre que no fuera perseguido por ninguna fuerza de seguridad. También fue un buen conductor de automóviles de alta velocidad, incluido el Renault 4 con el que compitió, y además era admirador y catador de vinos finos. Desde entonces, perdido el apoyo paramilitar, Pablo no regresó a las selvas del Magdalena Medio. Descubrió que su mejor refugio sería la selva de cemento, la ciudad de Medellín. De esa manera, Gustavo Gaviria manejó los hilos financieros del cartel de Medellín hasta que inició la guerra con el Estado y consecuentemente la persecución por parte del grupo élite. El general Martínez, analizando los operativos realizados, había llegado a la conclusión de que Pablo y sus hombres no enfrentarían en combates abiertos a la policía. Cada vez que los rodeaban, corrían como conejos y solo atacaban a policías solitarios o con explosiones dinamiteras. Para acercar a un hombre tan escurridizo tendrían que afinar el trabajo de inteligencia, interceptando comunicaciones o buscando informantes. Con esa estrategia, el general asestó un nuevo golpe. El segundo muerto importante de sus entrañables fue Gustavo de Jesús Gaviria, el partner de Pablo, la carne de su uña, el hombre con el que creció, con el que se hizo bandido y con el que se enriqueció. Gaviria guerreaba aunque no era fanático de la confrontación. Alguna vez dijo: yo no debo a las autoridades, pero me llega el reflejo de mi primo. No le gustaban algunas de las cosas que hacía Pablo, pero tampoco se atrevía a criticarlo. En alguna medida, Gaviria, más maquiavélico, prefería el bajo perfil. Sin embargo, al mismo tiempo era un hombre cruel. Se recuerda que un cirujano plástico le hizo un implante de cabello, vanidad de vanidades, porque se sentía muy desentejado. El tratamiento no funcionó, por cosas de la ciencia o Dios. Gaviria decidió matar al médico. No olvides que es familiar tuyo, le recordaron. Y fue el único motivo por el que le perdonó la vida. Sin embargo, lo obligó a abandonar el país. A Gustavo Gaviria primero le llegó la muerte que el zarpazo de su alma gemela. Según la versión del general Martínez, los oficiales escuchaban comunicaciones en las que se hablaba del señor, alguien importante dentro de la organización. No era Pablo, de eso estaban seguros porque ya conocían la voz. Se trataba de otro personaje que decía: mire, necesitamos colocar un giro en Cartagena. Y ¡pum!, sonaba la bomba al otro día. Un hombre con poder y ramificaciones para decir sobre operaciones de narcotráfico, a quien acudían los comerciantes de la droga para pedirle cuotas en los embarques. Se trataba de Gustavo de Jesús Gaviria. Gaviria, liso, muy liso, no se citaba con nadie. Todo lo movía por medio de comunicaciones con alias, códigos y claves. Y aunque producía llamadas, no lograban saber siquiera el número de su teléfono. Cuando se lo descubrieron, le montaron un operativo. A las 6 de la tarde, las unidades llegaron a su famoso búnker en Envigado. Encontraron todas las señales de que ese era su centro de operaciones, pero él no estaba. Explorando el terreno, más o menos 1 kilómetro arriba, encontraron una casa con un teléfono inalámbrico, desde donde detectó el operativo y se escapó. Escobar instruyó que se cambiaran códigos, teléfonos, nombres, alias, y nosotros quedamos en cero, cuenta el general. Cada operación fracasada servía para que ellos mejoraran su seguridad interna. Durante 6 meses no volvieron a saber de Gustavo Gaviria, pero los técnicos, que ya conocían su voz, lo volvieron a escuchar. Es curioso, sus hombres nunca pudieron llamarlo de forma diferente, siempre el señor. Averiguaron a través de la empresa de teléfonos sobre el domicilio correspondiente, montaron la segunda operación y de nuevo fracasaron. Resulta que como el cartel había infiltrado a la telefónica, la información que les habían aportado no correspondía a la realidad. El nuevo fracaso les obligó a revisar los procedimientos. Les tocó entrar a la empresa de teléfonos como mafiosos, conseguir gente y pagarle. Y con uniformes, escaleras y cascos salieron a buscar la línea acompañados con técnicos. Un jueves santo llegaron al frente de su caleta en el barrio Laureles. Vigilaron varios días con escáner las emisiones de radio y se cercioraron de que no tuviera seguridad externa o en casas vecinas. En la casa solo sale y entra una señora. Gustavo Gaviria habla el domingo a las 2 de la tarde y seguro de que está ahí, doy la orden. Cuando Gaviria detecta el operativo, corre a llamar, a pedir auxilio a la policía. Sí señor, ¿quién habla?, le pregunta. No, mire, es que me van a matar, hay mucha gente alrededor de mi casa. Deme la dirección, señor. No sabe la dirección, la está buscando. Afuera los elites rompen una reja, luego ponen explosivos en las chapas. Cuando se rompe la puerta, él sale corriendo con una carabina en la mano. Seguramente piensa que han llegado sus enemigos naturales, los mañosos del cartel de Cali. Abre fuego y es dado de baja. El jefe de seguridad de Gaviria le aseguró a Pablo que lo había entregado uno de sus hombres.
Un oficial corrupto les dio el nombre del informante y lo mandaron a ejecutar. Y le aseguró además que el señor Gaviria había salido gritando con las manos en alto pidiendo que no lo mataran. Pablo, con la tristeza reflejada en su rostro, le pidió a uno de sus abogados instaurar una demanda penal contra la policía. No solo perdía a su amigo entrañable, perdía el manejo de una red amplia de tráfico y la garantía de flujo de efectivo. En adelante, Pablo estaría acosado siempre por el tema de la liquidez. A Gaviria lo enterraron en la noche en medio de una pequeña romería y las canciones de un mariachi. Su hijo, Gustavito, el tercer Gustavo Gaviria, que ensayó ser presentador de televisión, que estudió en Europa y que hablaba varias lenguas, heredó el imperio y juró seguir los pasos de su padre. Y esos pasos también lo llevaron a una pronta muerte. Algunas personas dicen que Pablo asistió al sepelio de Gustavo Gaviria, otras lo niegan. De todas maneras, ya para aquel tiempo, él era como un fantasma que aparecía y se escabullía de manera sorprendente. Heroicas y cómicas, y por un don de ubicuidad era visto al mismo tiempo en sitios distantes. Es curioso que a pesar de los golpes iba reforzando esa especie de halo que cubre a los bandidos, a los que la leyenda popular les atribuye pactos con poderes sobrenaturales. La muerte de Gaviria llenó nuevamente de tensión a la ciudad de Medellín, la segunda en importancia en Colombia. Hace apenas 15 días el cartel anunció una tregua unilateral, que fue recibida por el nuevo presidente César Gaviria como una buena noticia para el país. Desde ese día se había empezado a recuperar poco a poco la tranquilidad en esa ciudad de 3 millones de habitantes. Con el operativo del sábado, las fuerzas militares y la policía fueron declaradas en acuartelamiento de primer grado por temor a una posible acción de represalia. El temor no es en vano. Gustavo de Jesús Gaviria era el hombre más cercano a Pablo Escobar. De esa manera, Pablo no solamente perdió a su primo, sino también al aliado más fuerte que tenía el patrón en todo su actuar en el cartel, ya que mientras Pablo se dedicaba a la guerra, Gustavo se encargaba con suficiente capacidad de las rutas, las finanzas y de todo el accionar de sus lugartenientes. Gustavito Gaviria, alias El Negro, hijo de Gustavo Gaviria, miembro fundador del cartel de Medellín y segundo en la organización delictiva, donde era el encargado de las finanzas del cartel. Gustavito era una persona con clase, muy educado, muy formal, siempre saludaba de manera alegre, dominaba perfectamente varios idiomas, entre ellos francés, inglés, entre otros. El hombre a su corta edad había viajado por casi todo el mundo recorriendo cada lugar del planeta. Gustaba de todo lo fino, era infaltable en su muñeca su Rolex, sus cadenas, sus diamantes, su elegante vestimenta y su apego al atletismo, actividad que siempre le inculcó su padre. En el año 1988, en Medellín, en el Poblado, Gustavito se paseaba en su deportivo último modelo, cuando es detenido por hombres de la policía del departamento de Antioquia. Tras la actividad sospechosa del joven y la falta de documentación, se procedió a la requisa del vehículo, en el que literalmente se encontró un arsenal de armas, quedando detenido aquel joven y sus compañeros. La sorpresa llegaría más tarde cuando se dieron cuenta quién era el personaje. Nada más y nada menos que el hijo de Gustavo Gaviria, quizás por aquel entonces el hombre más rico del mundo. Se desplegó un ejército de abogados quienes, a base de importantes sumas de dinero, lograron que Gustavito Gaviria quedara en libertad. Luego de este suceso, Gustavito volvió a su vida europea, donde pasó la mayoría de sus sueños estudiando en un colegio suizo, rodeado de las más bellas mujeres que siempre lo acompañaban. Al hombre le encantaba organizar sus fiestas desenfrenadas donde acudían hijos de celebridades de todo el mundo, que estudiaban con él en Suiza. Gustavito era todo un hombre elegante para los años 90. En ese tiempo la ciudad de Medellín estaba en caos, tras varios hechos de violencia que sacudieron al país. Enfrentamientos del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar entre el cartel de Cali, las autodefensas y el Estado. Pero el golpe para Gustavito llegaría el 11 de agosto de 1990. Aquel día el bloque de búsqueda daría de baja a su padre, Gustavo Gaviria, que se había enfrentado con el bloque y tras hacerse imposible su captura, en el momento de su muerte se hallaba sin escolta y en compañía de su familia. A Gustavito le tocó asimilar la muerte de su padre y seguir adelante con el negocio del cual había aprendido de la mano de su padre, de cómo funcionaba ese mundo de las drogas. Una curiosa anécdota se dio en París en 1991, donde por ese entonces llegó el presidente César Gaviria a un lujoso hotel de aquella ciudad, donde también estaba hospedado Gustavito. Él inmediatamente inició su fuga de ese hotel.
aunque César Gaviria no tenía idea de quién era él. Para los años 92 y 93, Gustavito ya era considerado por Pablo Escobar todo un capo. Había logrado ganarse su respeto. Era una persona que perfectamente sabía manejar las situaciones y las operaciones del negocio. Tras la fuga de la cárcel La Catedral, inicia el último tramo de la vida criminal de Escobar, marcada por una guerra frontal contra el Estado colombiano, la traición de viejos colaboradores y el fuerte hostigamiento que sufrió su organización por parte de sus más grandes enemigos, el Cartel de Cali y sus aliados. Gustavito regresó al país para atender asuntos del negocio del Cartel de Medellín. Como él no tenía antecedentes, su rostro no aparecía en los registros policiales, con lo cual podía hacerse cargo del negocio ya que Pablo confiaba plenamente en él. Pero hubo un aspecto que Gustavito no consideró: el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo sabía a la perfección quién era él y qué función cumplía para el Cartel de Medellín. Para esos momentos, todas las llamadas que se hacían en Medellín estaban interceptadas. Los Pepes tenían un aparato que le reconocía la voz al capo, con el cual grabaron varias veces a Pablo dándole directivas a Gustavito, al cual siempre le recomendaba que fuera astuto cuando saliera y no fuera descuidado, que la situación estaba peligrosa. El 2 de diciembre de 1993, un comando del grupo de los Pepes andaba en una camioneta hacia vigilancia en el edificio donde días atrás había llegado Gustavito Gaviria, el capo de tan solo 22 años. Ese día lo habían visto entrar con 3 mujeres hermosas en plan de fiesta. El descuido de Gustavito ese día fue fatal, ya que llegó sin escolta. Los Pepes vigilaban todo el apartamento desde afuera, aunque se preguntaban por qué este hombre andaba sin preocupaciones. En medio de persecución y muertes, se hubiera quedado escondido en el extranjero, pero vino como si no pasara nada. Pero estaba claro que Gustavito no le puso cuidado al grupo de los Pepes. Su suerte estaba echada. Ese mismo día se asomó por la ventana, tomó su precaución. No había novedades, estaba todo tranquilo. Salió y tomó la avenida al sur del poblado en su vehículo. Avanzó a paso lento. Los Pepes ya lo habían visto abandonar el edificio. El comando se puso en alerta roja e iniciaron la persecución. El comando informó del movimiento a su jefe Carlos Castaño Gil. Carlos les encomendó que lo necesitaban vivo, que no hicieran una balacera. A 100 metros del semáforo, un comando de los Pepes adelantó a Gustavito mientras que el otro vehículo del comando iba detrás. Sabían que si llegaban al barrio La Paz, el operativo no podría hacerse porque era zona de Pablo. Siempre habían carros, motos que escoltaban a la gente de Pablo. El semáforo en rojo fue el detonante de la acción de los comandos. Saltaron hasta el auto, encañonaron a Gustavito con ametralladoras. Él los reconoció, habían trabajado para el capo quizás en aquel momento. Gustavito, con miedo de que dispararan, pedía calma. Le decían: se te acabó el reinado. Le repetían. De inmediato lo llevaron al lugar donde se encontraba su jefe. Carlos Castaño tomó el brazo de Gustavito, lo invitó a la sala a sentarse y le sirvió un vaso de licor. Comenzó a hablarle de su amistad con su padre y de Pablo, de las fiestas y paseos de la hacienda Nápoles cuando él y Juan Pablo eran niños. Le habló de Europa, de sus museos, sus monumentos. Le dijo: usted tiene una vida por delante, no vale la pena sacrificarse, y refirió las muertes de muchas personas a manos del capo y condenó los abusos del bloque de búsqueda Verdugos a Gustavo Gaviria. Gustavito no hablaba, estaba estupefacto por la situación. Quizás se le aparecían miles de imágenes y momentos de su joven vida, aunque Castaño le había asegurado que podía tranquilizarse. A él solo le quedaba rogar a Dios por su vida. Tras la muerte de Pablo Escobar y de su último lugarteniente, en los medios habían informado que habían dado de baja a 3 personas en el barrio Los Olivos. Luego la versión oficial cambiaría. La información diciendo que una de esas 3 personas era Gustavito Gaviria Restrepo. Había sido encontrado muerto de un disparo en la cabeza en otro lugar sobre las horas del mediodía. Carlos Castaño aseguró que él dio de baja a Gustavito Gaviria. Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cartel de Cali y financiador del grupo Los Pepes, relató que Gustavito Gaviria, el hijo de Gustavo, primo de Pablo, fue quien suministró la ubicación del escondite de Pablo Escobar. La exmujer de Gilberto, Aura Rocío Restrepo, asegura también que fue quien condujo a los Pepes al lugar. Esto habría sido posible ya que Gustavito alcanzó a visitar la casa donde se escondía Pablo, luego de lo cual fue raptado por los Pepes. Pero en todas las versiones de la muerte de Escobar, la gran polémica siempre gira en torno a quién disparó.
Ese fatídico balazo ha sido adjudicado a las fuerzas deltas norteamericanas, a otros miembros del bloque de búsqueda diferentes al comandante Aguilar, a integrantes de los Pepes, como el hermano de Don Berna o el mismo Carlos Castaño, que luego comandaría las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo cierto es que el cuerpo de Gustavito fue encontrado por la policía en Medellín, el cual reposa en el cementerio Montesacro al lado de su padre. Carlos Enrique Leder Rivas nació en Armenia, Quindío, el 7 de septiembre de 1949. Es un ex narcotraficante colombo-alemán, conocido por ser cofundador del Cartel de Medellín. De padre alemán y madre colombiana, Leder se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del Cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando este estaba operando. Leder abandonó la escuela para dedicarse a leer libros de autores como Nicolás Maquiavelo y Hermann Hesse, y a la vez que mantuvo admiración hacia el texto Mein Kampf del dictador alemán Adolf Hitler. También comenzó en varios delitos, entre ellos el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín. A sus 24 años, Leder tomó clases de aviación, convirtiéndose en experto piloto que conocería varias rutas aéreas, lo que le sirvió en las bases de su creciente carrera delictiva. Después Leder fue detenido por conducir un vehículo robado y fue deportado a Colombia. Mientras cumplió una condena en la prisión federal de Edinburgh, Connecticut, conoció a George Jung, con quien se asocia y empezó en el negocio. Después de salir bajo palabra a finales de 1975, Leder y Jung empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico. Contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua, en donde recibían la mercancía y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces, lograron el dinero para comprar una avioneta. Carlos Leder siempre vestía de pantalón camuflado, camisilla verde oliva, gorra, cuchillo al mejor estilo Rambo, brújula, bengalas y fósforos que encendían aunque estuviesen mojados. Una pistola Colt calibre 45 y una ballesta, su arma preferida. Le gustaba cargar un par de granadas en el pecho y un fusil G3 en las manos. Parecía un personaje de videojuegos, armado hasta los dientes, con cuerpo atlético y hasta bien parecido. Son unos estimulantes suaves que necesitan los gringos para poder subsistir. Pero nosotros hoy no le vamos a llamar la perica a esto. Esto es la planta sagrada, la que nos permite estar vivos hoy. Y con la frente en alto, porque somos promotores del cambio de pensamiento, de los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. ¡Que viva Colombia libre! Un hombre de extrema palidez y su piel de color casi verde que llamaba mucho la atención. Parecía que le había dado una rara enfermedad tropical producto de sus prolongados viajes a través de la selva. Leder protagonizó un escándalo muy grave que sacó de casillas al patrón y por eso le exigió que se fuera de la hacienda Nápoles. Ocurrió a finales de 1986. Una madrugada entró sigiloso a una pequeña habitación al lado de la piscina y asesinó de un tiro de fusil a alias Rollo, un hombre alto que comandaba una de las bandas de sicarios de Pablo. El capo estaba furioso porque Rollo sostenía un romance con una mujer que él le gustaba. Tras el escándalo, Pablo le emprendió contra Leder, que no tuvo más remedio que salir inmediatamente de la hacienda. Luego del secuestro de Marta Nieves por el M-19, estos creyeron haber encontrado en los narcotraficantes y sus familias una fuente de financiación fácil y segura. También estuvieron a punto de llevarse en Medellín a una señora de apellido Molina y en Armenia a Carlos Leder, quien logró escapar herido de bala a un intento de secuestro en su finca. Esa fue la última vez que se vieron. El periodista Germán Castro Caicedo estaba esa noche ahí, en una de sus charlas nocturnas con Pablo, cuando escucharon un fuerte estruendo y el patrón les ordenó a todos que se metieran bajo los carros hasta averiguar qué sucedía. Leder apareció por la parte de atrás con su fusil G3 en la mano haciéndose responsable de los hechos. Pablo iba a deshacerse definitivamente de Leder, ya que por obvias razones lo consideraba un problema, pero Jorge Luis Ochoa intercedió por él. «No vuelva nunca más», le dijo Pablo lleno de cólera. La colección de vehículos de Pablo incluyó una limusina Mercedes-Benz verde militar que perteneció a Carlos Leder, y más antes a un alto funcionario alemán en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Leder, quien lideraba una experiencia política, el Movimiento Latino Nacional, y editaba en Armenia el periódico Quindío Libre, con discursos donde mezclaba doctrinas fascistas con marxismo y pensamiento patriótico. Con la avioneta y un piloto profesional se dedicaron a llevar la mercancía a Estados Unidos desde las Bahamas.
incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leder y Young transportaban y distribuían el material que Pablo Escobar les suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Con el riesgo de la extradición otra vez sobre la mesa, Pablo y los demás capos de la droga concentraron sus esfuerzos en echar abajo la interpretación que el gobierno hacía de las normas que permitían extraditar. Y lo lograron de nuevo el 25 de junio de 1987, cuando la Corte Suprema dejó sin vigencia la norma utilizada por el gobierno para extraditar directamente. Leder había sido descubierto por la policía en un campamento en el que jugaba a ser guerrillero. Huyó selva adentro y al parecer las altas fiebres de la malaria lo terminaron de enloquecer. Cuando cayó el tratado de extradición, regresó a Medellín vestido de militar, con granadas, cananas y un fusil. Pablo, que lo llamaban una mezcla de cariño y burla, comandante, le encargó algunos trabajos, entre ellos la muerte del juez Zuluaga, convertido para entonces en magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. La captura de Carlos Leder en el municipio del Retiro, oriente de Antioquia, después de que los vecinos se quejaran por los escándalos que protagonizaban los habitantes de una vivienda del sector, los policías que lo capturaron ofrecieron liberarlo a cambio de 500 millones de pesos que Pablo dijo estar dispuestos a pagar. Pero Leder se negó. Algunas personas sostienen que Pablo lo entregó, pero resulta razonable el argumento de quienes afirman que no le convenía tenerlo, ahora como su enemigo sirviendo a la justicia de Estados Unidos. Leder, confiado en que la extradición no estaba vigente y no tenía orden de captura, probablemente no se resistió al arresto. Lo llevaron a una estación de policía. Para su sorpresa, en esta estación aterrizó un helicóptero militar, con gente enmascarada. Volaron a una base militar y de inmediato le pusieron un avión de la DEA. Un lema creado por él: es preferible una tumba en Colombia a una prisión en Estados Unidos. Se convirtió en el eslogan de la guerra contra la extradición, en la que tronaron ráfagas y dinamita a lo largo de una década. El gobierno aprovechó el inesperado golpe contra el cartel de Medellín y en escasas 9 horas aplicó la extradición por vía administrativa y envió a Leder a Estados Unidos sin trámite interno alguno. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marion, Illinois. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, 2/3 partes de su condena, según la ley penal vigente en el momento de su extradición, el 16 de junio del 2020, Leder fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, dado que su padre era alemán. Allí confirmó su hija que está libre, pues no tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país. Leder está en Berlín. En esta ocasión hablaremos de uno de los personajes más recordados del pasado oscuro de Colombia. Hablamos del mexicano. En un especial que consta de 2 partes narraremos la historia completa de Gacha. Quédate hasta el final y no te pierdas de esta escalofriante historia desde sus inicios, su auge y su caída. José Gonzalo Rodríguez Gacha nació en Pacho, Cundinamarca, el 14 de mayo de 1947 en el seno de una familia humilde campesina. Una interesante anécdota: en tercero de bachillerato decidió abandonar sus estudios para trabajar con Gilberto Molina, el zar de las Esmeraldas en Boyacá. Ascendió en las estructuras de Molina. Una anécdota particular de Gacha es que se cuenta que en ocasiones se robaba el dinero de los quesos que producía su familia para sobrevivir. Era 1969 y Rodríguez Gacha quería mejorar a cual precio su paupérrimo nivel de vida. Invirtió parte del tamo de un lote de morrallas, chispas de esmeraldas y mayor valor que había adquirido en la calle 13 con carrera séptima, tradicional mercado de las gemas en Pital. Esta transacción le permitió reportar sus primeros 100.000 pesos. Lo lanzó definitivamente al negocio de compraventa de piedras de esmeraldas procedentes del occidente de Boyacá. El mundo de las esmeraldas lo atraía de manera irresistible. Su primer contacto con los hombres de las minas ocurrió cuando era mesero en un establecimiento público de Pacho, Cundinamarca.
Rodríguez Gacha no ocultaba su admiración ante el derroche desplegado por los comerciantes de gemas que procedían de Muso y hacían escala en la localidad. Exhibían sus cadenas de oro, sus fajos de billetes, sus camionetas Land Rover, sus revólveres nacarados y sus ostentosas mujeres. El mexicano se apasionaba al oír contar a los mineros 1.000.000 de historias extraordinarias sobre una tierra prometida donde la riqueza no le pertenecía al alcalde o al político de turno, sino a quien demostrara agallas y sangre fría gozara de la fama de ser el más veloz en el momento de desenfundar y accionar una pistola Browning o una metralla marca Madsen. Uno de los episodios que más llamó la atención del mexicano fue la muerte en Bogotá el 9 de junio de 1965 del bandolero y jefe militar de la zona esmeraldífera, Efraín González Vélez. Era casi un héroe para Gacha dada su historia, ya que siendo un hombre humilde supo ganarse a carácter y verá que era un puesto importante en el mundo de las esmeraldas. En cierta ocasión, Gilberto Molina fue comisionado para viajar a la capital con la misión de reclutar hombres de carácter capaces de enfrentar a los gatilleros del Ganso, quien tenía tras de sí a los hermanos de Efraín González. Uno de los candidatos era el mexicano. Se cuenta que Molina le preguntó por qué quería arriesgarse a viajar en las minas de Boyacá. «Porque no le tengo miedo a la muerte», contestó Rodríguez Gacha. En junio de 1970, el mexicano llegó a la zona esmeraldífera de Boyacá. El mexicano y Molina se identificaron por su origen común. Ambos provenían de familias humildes y guardaban aspiraciones similares. El mexicano, bajo las órdenes de Molina, se dedicaba al desenvolvimiento de la guerra y también participaba en labores de búsqueda de piedras. No se trataba de una labor agotadora en extremo, sino también peligrosa. Ni la pica ni la pala eran la vocación de Rodríguez Gacha. Definitivamente su frente no era permanecer con la cara tiznada y embutido entre un socavón las 24 horas del día. El mexicano iba por más, le atraían los grandes negocios, las armas y el crimen, como en las películas mexicanas de Luis Aguilar que proyectaban en las paredes de las casas de Otanchi y Coscuez. Había optado por practicar tiro al blanco disparándoles a las monedas en el aire, a los picos de las botellas o a los avisos de gaseosas que colgaban en las cantinas. En las minas nadie dudaba que el mexicano hubiera podido enfrentarse en igualdad de condiciones con el Mosco Spitia, célebre bandido de la zona esmeraldífera. Personaje de un aspecto temible quien deambulaba con un par de pistolas colgando en su cinturón. Esto hizo que muy pronto Rodríguez Gacha se convirtiera en el muchacho predilecto de Gilberto Molina, y a quien los Murcia auguraban un promisorio futuro, empezaba el novato a alimentar el deseo de convertirse en un patrón hecho a imagen y semejanza de sus protectores. En cierta ocasión el guaquero Julio Rincón halló una de las vetas más importantes descubiertas en la historia de las minas de Boyacá. Rodríguez Gacha, quien pertenecía a la cuerda de estos esmeralderos entre los que estaba la familia Molina, se cree que le correspondieron 4 millones de pesos, un buen botín para el entonces año 1972. Dinero que recibió en el momento justo, ya que el 19 de octubre siguiente le informaron sobre el nacimiento de su hijo Freddy Gonzalo. Luego de esto, Rodríguez Gacha decidió que no era momento para regresar a Boyacá, ya que la guerra por las esmeraldas hicieron que esta tierra ya no fuera para Gacha la tierra de las oportunidades. Y fue cuando cumplió un rol secundario en la llamada bonanza marimbera entre los años 1972 y 1978. Rol tal que le permitió conocer al mexicano las rutas del tráfico hacia los Estados Unidos. Rutas que luego se pondrían al servicio del tráfico del oro blanco a los finales de los 70 y comienzo de los 80, por medio de Carlos Leer, quien internacionalizó las redes del multimillonario negocio. Todos aquellos viajes que llevó a cabo el mexicano en aquellos tiempos influyeron notablemente para que se apropiara de la distribución del producto en el norte del país, donde con el tiempo se llegó a considerar como el más poderoso capo. El mexicano también erigió en Bogotá los primeros negocios de compraventa de autos usados de segunda, y en el Meta y Mapiripán a la explotación ganadera y a la cría de caballos de paso fino, donde no hubo ferias de importancia que no contaran con su participación. Juan Castellanos fue uno de los que se asoció con Gacha para el envío de producto hacia los Estados Unidos. Rodríguez Gacha se negó a acompañarlo en el primer viaje porque desconfiaba del éxito de la aventura, pero en cambio le entregó de plante a su socio 2 millones de pesos para que los multiplicara, y así ocurrió. 3 meses después, a mediados de 1973, el emisario regresará a Bogotá con la noticia de que había coronado un cargamento de 25.000 kilos. Desde entonces y a partir de 1977,
Rodríguez Gacha se ocupó de mantener contacto más o menos permanente con los marimberos. En cierta ocasión estuvo detenido por unas cuantas horas en el norte de La Guajira. En cierta ocasión los Valdeblanques le perpetraron a él y a sus socios una masacre en Riohacha, de la que el mexicano se salvó por unos cuantos minutos. Sin embargo, para las aspiraciones del mexicano, este negocio era casi insignificante. Pero sí tenía que agradecerle a los Guayú haber conocido al cubano Luis García, mejor conocido como Koyak, quien le ayudó a conocer en las Bahamas nada menos que a un personaje que tendría un papel muy importante en el negocio, Carlos Leer. Hacia 1989, Rodríguez Gacha tenía a su disposición 1 millar de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así, entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, contrató a mercenarios israelíes y británicos para que entrenaran equipos de implacables hombres. Entre estos destacó a Yair Klein, un teniente coronel retirado del ejército israelí, liderando un equipo de instructores en Puerto Boyacá durante 1988. Rodríguez Gacha se convirtió así en el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos avaluadas en 40.000 millones de pesos. El capo se convirtió, como otros narcotraficantes, en el generoso ídolo de su pueblo natal. Su inmensa fortuna se convirtió en leyenda a raíz de las historias de caletas o huacas enterradas en sus propiedades. Carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares y esmeraldas son parte de los tesoros escondidos en las haciendas, donde se encontraban más de 200 finísimos caballos de paso, entre estos Tupac Amaru, el famoso caballo del $1.000.000. Siendo aficionado al fútbol, su imperio se extendió hasta el deporte al invertir en el club de fútbol Los Millonarios, financiando contrataciones y salarios de los jugadores. Cada vez más sus ataques se fueron dirigiendo contra el Estado colombiano. Aquí traigo mi boleto para empezar ese viaje que ya no tiene regreso. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video. Gonzalo Rodríguez Gacha tuvo 3 mujeres y 6 hijos. Fray Gonzalo Celáez, este último considerado como la niña de sus ojos, le dijo que estudiara pero no quiso. Llegó a ser tercer arquero del club Los Millonarios, pero el ejercicio no lo entusiasmaba. Por eso lo seguía donde su papá iba y aprendía rápidamente sobre el negocio de la empresa, como era conocida la actividad a la que se dedicaba el mexicano. Gacha frecuentaba 2 bares en la capital, el Río Sena y el Partenón. En una de las noches de fiesta conoció a Luz Mari Celáez, una copera del bar, la madre de quien sería su más amado hijo, al que bautizó Fray Gonzalo. Siempre se ha dicho que su único hijo se convirtió en su lado flaco y su lado débil emocional. Pronto el peón de vereda, el vendedor de zapatos y el caminante de los bares, llegó a adquirir 2 negocios en la misma calle donde se le veía deambular por las noches. 2 bares de ese mundo surgieron de sus primeros contactos con el negocio de las esmeraldas y sus primeras inclinaciones por el dinero fuerte. En la zona esmeraldífera de Boyacá fue haciéndose poco a poco una fortuna que más tarde lograría amasar en dólares y que lo llevaría a meterse en el negocio de la droga blanca, que lo transformó en el multimillonario y poderoso ser que puso a tambalear el gobierno. Fray Rodríguez nació en 1972, muy parecido a su padre, tenía una mente enferma, complaciente y coqueteaba con cuantas mujeres veía y a las que encontraba de su agrado no tardaba en hacerle propuestas indecentes. En cierta ocasión, en 1989, estando en un restaurante en Cartagena con su padre, le besó el brazo de una camarera, le hizo saber a su padre que quería tener relaciones con ella. A la negativa de la camarera de acceder a sus groseras propuestas, de inmediato Freddy procedió a dispararle en la cabeza para después emprender la huida. En el momento de su muerte, Rodríguez Gacha estaba luchando guerras al mismo tiempo contra el gobierno de Colombia, el cartel de Cali, las FARC, la DEA y los hombres de negocios de esmeraldas dirigidos por Víctor Carranza. Todos ellos comenzaron a colaborar para acabar con él.
Su organización fue infiltrada por el cartel de Cali. Carranza y el gremio Esmeralda también estaban proporcionando informes de inteligencia. En agosto de 1989, el gobierno de Colombia tuvo un respiro cuando el hijo de Rodríguez Gacha, Freddy Rodríguez Celáez, fue detenido durante una incursión del ejército de uno de los ranchos de Rodríguez Gacha en el norte de Bogotá. Presunto delito de Freddy, posesión ilegal de armas. La acusación no pudo ser sustentada, pues él no portaba personalmente ninguna, y los demás detenidos asumieron la responsabilidad por las armas que les fueron confiscadas, pero la policía lo mantuvo más tiempo que la mayoría de los presos no acusados, con la esperanza de presionar a Rodríguez. De ahí que el juzgado que tenía a cargo el caso haya tenido que dejar en libertad al hijo de Rodríguez Gacha. Jorge Velázquez, alias el Navegante, un informante colocado por el cartel de Cali en la organización de Gacha, reveló a la policía que el capo de la droga fue a Cartagena de Indias protegido por 25 guardaespaldas. Cuando la policía llegó allí, huyó Gacha a Tolú en lancha. En el destino, el capo de la droga estuvo acompañado por su hijo Freddy. Gilberto Rendón Hurtado alias Yuca, el supuesto octavo hombre en el cartel de Medellín, 4 guardaespaldas y el Navegante. El Navegante volvió a dar información sobre la ubicación de Gacha a la policía después de que salió de la tarde del 14 de diciembre de 1989. Con esta nueva información, la policía interceptó a su lancha y la colocó en uno de los 2 helicópteros militares colombianos preparados para la ofensiva. Al mediodía del 15 de diciembre de 1989, 22 policías, 17 de los cuales eran de la élite de la policía, abordaron los 2 helicópteros de artillería y voló sobre el Tesoro, un pueblo entre Coeñas y Tolú, donde se les dijo a la policía que el objetivo estaba oculto. Al hablar por el altavoz, la policía exigió que se rindiera Rodríguez Gacha, pero Gacha y sus hombres, disfrazados de trabajadores agrícolas, esperaban a la policía retirarse. Aún así, los 2 helicópteros mantenían volando sobre la zona. Cuando los fugitivos tuvieron la oportunidad, corrieron a un camión rojo estacionado cerca del pueblo. Se fugaron e inició la persecución con los policías. Después de varios intentos fallidos de escapar de la policía, Freddy Gonzalo, armado con una pistola de 9 milímetros, Gilberto Rendón y otros 3 guardaespaldas bajaron del camión y al correr hacia un grupo de árboles que participan en un tiroteo con uno de los helicópteros, durante el cual 2 de los fugitivos fueron asesinados por una ráfaga de la ametralladora del helicóptero. Operación que asimismo terminó con la vida de Freddy. Mientras tanto, el otro helicóptero estaba persiguiendo el camión con Gacha y uno de los hombres en el interior, cuando otra patrulla de la policía apareció en el camino por delante. Gacha y su guardaespaldas detuvieron el camión, se salieron de ella y se escaparon en una plantación de plátanos en el lado de la carretera. Los artilleros abrieron fuego para tratar de detectar el paradero de los fugitivos en la plantación. Gacha, armado con un subfusil alemán, aminoró el paso cuando se desgarró el cuero cabelludo mientras intenta pasar a través de una cerca de alambre. Al sentirse acorralado, disparó su metralleta en la aeronave, que reveló su paradero. Como respuesta, la policía disparó una ráfaga de la ametralladora del helicóptero montado en él, hiriendo en una de sus piernas y haciéndolo caer. Luego le dispararon en la cara, causándole la muerte. Su último guardaespaldas murió poco después. Vecinos deducen por el sonido de las granadas y el daño a su cara que el mexicano se había suicidado mediante la detonación de una granada contra su cabeza. Sin embargo, la policía confirmó que había muerto de una bala, citando el efecto destructivo de una bala de gran calibre y el hecho de que las manos del mexicano no fueron dañadas, lo que habría sido el caso si hubiera detonado una granada. Miles de personas abarrotaron las calles de la ciudad de Pacho para el funeral de Rodríguez Gacha y su hijo Freddy el domingo 17 de diciembre de 1989. Los residentes de Pacho dijeron que donó dinero para renovar los edificios y algunos lo veían como un benefactor público. Cerca de 3.000 personas rodearon el cementerio porque el acceso a los funerales se limita a los parientes. Un periódico estimó el número de asistentes de hasta 15.000 personas. Para quienes han entrado en contacto con el clan Ochoa, es difícil entender cómo una familia de aspecto campechano, típica espontaneidad paisa y aparentemente inofensiva, es para casi todo el resto del mundo el equivalente a los Corleone.
Se trata de un grupo familiar encabezado por un señor obeso con cara de haber sido fogueado por la vida. Una señora de pocas palabras y de apariencia humilde acompañada casi siempre por 5 hijas y una veintena de nietos, con quienes se reúnen todos los días alrededor de la mesa del almuerzo, al mejor estilo patriarcal paisa. Esta es la parte menos conocida del famoso clan, la que existe tras bambalinas, a resguardo de la publicidad mundial que reciben las actividades de los miembros famosos de la familia. Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes según las autoridades norteamericanas son la segunda fuerza en el poderoso cartel de Medellín. Pablo Escobar no hubiera podido crear solo el cartel más peligroso e implacable que ha habido en Colombia. Lo hizo en compañía de 3 hermanos coterráneos provenientes de una emprendedora familia ganadera, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes terminaron convirtiéndose en los fundadores del paramilitarismo en Colombia tras el secuestro de su hermana. Los hermanos Ochoa eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez, criadores de caballos. A temprana edad abandonaron sus estudios para dedicarse a hacer dinero, primero en las vías legales. Jorge Luis emigró a Estados Unidos en busca de una mejor suerte y fue entonces cuando conoció el mundo del narcotráfico. Fue él quien consiguió las conexiones para el envío de ilícitos desde Colombia, para la empresa criminal que rápidamente tendió redes desde las selvas hasta el país norteamericano. Con el creciente consumo en Estados Unidos, finalmente se constituyó el Cartel de Medellín en 1978, que llegó a manejar el 80% del producto producido en el mundo, y Jorge Luis incluyó en el multimillonario negocio a sus 2 hermanos menores, para formar el clan Ochoa, los segundos al mando después de Escobar. Así se convirtieron en uno de los hombres más adinerados de Colombia mientras mantenían una fachada de caballistas, hacendados y exitosos comerciantes. El secuestro. Todo empezó el 12 de noviembre de 1981. Marta Nieves Ochoa Vázquez, de 26 años, salía de clases de la Universidad de Antioquia, donde estudiaba economía cuando fue interceptada por unos hombres que le introdujeron a la fuerza en un Renault 12 color naranja. Ella era hermana de los Ochoa, y los captores pertenecían al grupo Izquierda M19, entonces la guerrilla con más presencia urbana por el propio origen de su fundación, que se dio en las ciudades. Pedían $1.2 millones de la época por su liberación. Por aquella época, el aumento de los secuestros, robos de ganados y cobros de vacuna de las guerrillas a terratenientes y ganaderos había generado un malestar generalizado. Y el secuestro de Marta fue el desencadenante para que se uniera a este sector un actor más poderoso, los narcotraficantes. El 1 de diciembre de 1981, los hermanos Ochoa convocaron un encuentro urgente en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas para discutir cómo se iban a defender de la insurgencia. Medios de la época incluso afirmaron que en el encuentro asistieron hasta miembros del Ejército Nacional y directivos de empresas petroleras y multinacionales, con el único objetivo de dar de baja a todo aquel vinculado que se creyera vinculado con la insurgencia. La guerra en el país cambió el rumbo. La presencia del MAS en el país fue típica de las excentricidades de los capos. Cuando se disputa la final del fútbol colombiano en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, un clásico entre la América, propiedad del Cartel de Cali, Nacional, propiedad del Cartel de Medellín, una avioneta sobrevoló el lugar y dejó caer una lluvia de volantes con un comunicado de 11 puntos en el que se explicaba la creación del grupo de autodefensas. La primera acción del MAS fue el secuestro de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, el hombre que planeó y ordenó el secuestro de Marta Ochoa, entre ellos su esposa Marta Correa Velázquez. Esto presionó al grupo guerrillero que tras 92 días en cautiverio, liberó a su secuestrada sin recibir un solo peso de recompensa. Mientras que Correa fue liberada frente al periódico El Colombiano de Medellín, atada de pies y manos. El fin del clan Ochoa. Los hermanos Ochoa también hicieron parte de los extraditables, conformado por narcotraficantes que se opusieron a los tratados de extradición con Estados Unidos en una guerra a muerte liderada por el patrón. Pero en los 90s, el conflicto con el Cartel de Cali, la presencia de la DEA y las autoridades colombianas terminaron acorralando al clan. En esa época, el presidente César Gaviria estableció un decreto en el que garantizaba la no extradición, rebaja de penas y juicio imparcial a todos los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente a la justicia. Los hermanos Ochoa aprovecharon esa política y terminaron entregándose. En su finca y como estuvo durante toda su vida,
dedicado a la cría de caballos de paso fino, falleció el 18 de febrero del 2002 en Envigado, Antioquia, el conocido caballista antioqueño Fabio Ochoa Restrepo, de 77 años. Sus hijos informaron que el señor Ochoa Restrepo, nacido en Salgar, suroeste de Antioquia, venía padeciendo problemas renales y diabetes que se complicaron en los últimos días y sufrió una recaída de la que no se recuperó. Estuvo casado en 2 oportunidades, de cuyas uniones quedaron 11 hijos, 3 de los cuales fueron conocidos en el país y en el exterior por haber confesado su participación en actividades ilícitas de narcotráfico, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados en este país. El deceso de Juan David Ochoa Vázquez se produjo el 25 de julio del 2013 a las 5 de la mañana en el hospital de Medellín tras sufrir un paro cardíaco. Alcanzamos a llevarlo al hospital, pero no hubo nada que pudiera hacer por él, dijo su hermana. Juan David Ochoa se inició en el narcotráfico muy joven, cuando hizo varios viajes a Estados Unidos supuestamente para estudiar. Pero en 1979 fue involucrado en un proceso por distribuir 550 kilos de ilícitos en ese país. Unos años después se asoció junto con sus 2 hermanos Fabio y Jorge Luis para traficar droga con el capo Pablo Escobar. En el 1991 se entregó a las autoridades en Turbo, Antioquia, y alcanzó a pagar 5 años de cárcel. De acuerdo con su hermana, desde que salió vivió entre la capital antioqueña y varias fincas en las que se dedicó a la crianza de caballos y ganado y no volvió a delinquir. Un veterano investigador judicial consultado, quien pidió la reserva de su nombre, opinó con él: murió una parte de la historia violenta del país, se fue sin pagar ante la justicia y sin contar todo lo que sabía. Jorge Luis fue el primero en entregarse. El 15 de enero de 1991, condenado a 8 años y 4 meses de prisión. Cumplió menos de 6 años de sentencia y aún sigue libre y vivo. Le siguió Juan David en febrero de 1991, recibió 5 años de pena. Vivió bien hasta julio del 2013, cuando falleció en Medellín por un infarto. Por su parte, Fabio, el más joven de los hermanos, prefirió seguir traficando con Escobar, hasta que fue capturado en 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001, donde fue condenado a 30 años de prisión. Fue señalado del asesinato de Barry Seal, un antiguo piloto del cartel de Medellín que se convirtió en informante de la DEA, y por conspirar en el contrabando de 30 toneladas de oro blanco a Norteamérica entre 1997 y 1999. En 1999, Fabio fue arrestado en la Operación Milenio, luego extraditado y condenado a 30 años por narcotráfico. A los otros hermanos no pudieron comprobar demás delitos en el marco de la violencia indiscriminada ejecutada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Al parecer, su manera de asumir el negocio fue el estilo de la gente de Cali, de sentarse y resolver, comentó McDermott. Entre las investigaciones cursadas en Estados Unidos contra el clan familiar, además de los asuntos de drogas, está la muerte del informante Adler Barry Seal. Según la DEA, este expiloto y ex socio del cartel fue asesinado el 19 de febrero de 1986 en Luisiana. De esta manera recordamos el clan Ochoa como uno de los más importantes dentro de la historia de Colombia. Una familia adinerada que por su ambición de poder decidiera inclinarse por el negocio del oro blanco, y aunque siempre lo negaran, fue imposible tapar el sol con un dedo y terminaron su historia como la mayoría de los capos. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.